Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda parte de cestodes, y la idea de esta clase también es comenzar un poco con nematodes y continuar la clase que sigue, en el video que sigue en realidad. Habíamos hablado de Hymenelepis nana y nos tocaba hablar de Hymenelepis diminuta. Está mal la diapositiva colocada. Acá. Bien. Continuamos entonces con las Hymenelepis. Y vamos a ver entonces ahora la Hymenelepis, que es Hymenelepis diminuta, otro cestode. Acá tenemos entonces el ciclo biológico. Ustedes después lo van a estudiar con mayor detalle cuando vean la bibliografía. Fíjense que mide de 20 a 60 centímetros. El Scolex no tiene ganchos, es decir, no está armado. Tiene poros genitales, uno por anillo y todos del mismo lado, o todos a la derecha o todos a la izquierda, en las proglótides. Recuerden que como es un cestode, no tiene orificio de postura, elimina las proglótides glávidas, como todos, como siempre, ¿no? De donde salen los huevos. El hombre se infecta por el consumo accidental, dice, de pulgas de rata infectada con el cisticercoide, que es lo importante. Lo que yo siempre les digo, ¿no? Que la pulga tiene que estar infectada o tiene que estar conteniendo la forma infectiva para que se produzca la transmisión de la parasitosis. Si no, no ocurre, ¿no? O sea, decir que la parasitosis se transmite por el consumo de pulga de perro, por ejemplo, no tiene mucho sentido, porque para que tenga sentido, la pulga de perro debería estar infectada con la forma efectiva, no con cualquier forma, recuerden. No todas las formas parasitarias del ciclo biológico de un parásito son infectivos para el hombre. Entonces, necesitamos encontrar la forma efectiva. En el caso, como vamos a ver cuando hablemos de Ascaris lumbricoide, el huevo tiene que estar larvado. El huevo que recién se elimina por las heces, ustedes saben, requiere un tiempo de vida libre, la tierra, el ambiente, para que se torne infectivo. Tengan en cuenta todas esas cosas al momento de escribir o explicar cómo se transmite una parasitosis. Bien, el huevo mide 80 micrones, o sea, es más grande, tiene una membrana externa estriada fina. Recuerden ustedes que el huevo de Tenia tenía una membrana estriada externa gruesa. Tiene mucha sustancia intermedia o intracelular, y esa es una característica muy común. Y el color es marrón, ¿sí? Y sigue siendo un embrión hexacanto. ¿Qué significa que era hexacanto? Que tenían 6 ganchos. Y esos ganchos permitían al embrión hacerse paso una vez que eclosionaba el huevo y se liberaba el embrión. Bien, acá tenemos el Scolex de Hymenelepis diminuta. Fíjense ustedes que no tiene ganchos, solamente tiene las ventosas, porque es un cestode. Y su aparato de fijación pueden ser las ventosas o las ventosas y los ganchos. Acá tenemos el huevo de Hymenelepis, 80 micrones aproximado su diámetro, la membrana estriada fina externa. Tenemos el embrión hexacanto y abundante sustancia intermedia o intracelular. Acá tenemos el huevo como se ve en un parasitológico. Fíjense entonces cómo se ve un color totalmente distinto a los que estábamos viendo inicialmente de los otros huevos. Obviamente estos son huevos que no son obtenidos ni siquiera con Lugol, ¿no? Porque si estuvieran con una gota de Lugol no podríamos diferenciarlos, porque todo se va a tornar de color amarillo o marrón, como Lugol, ¿no? El Lugol me sirve para diferenciar las estructuras y para poder diferenciar un huevo de cualquier otra cosa que se pueda llegar a encontrar y que no es una estructura parasitaria en todo el preparado. ¿Sí? En este caso estamos viendo el huevo, pero que no está teñido, no hay ningún colorante en el medio. Acá tenemos otro huevo de Hymenelepis diminuta, seguimos. Acá tenemos un huevo que está roto. Generalmente cuando uno busca los parásitos, o sea, los huevos de parásitos, no utiliza huevos que están rotos para hacer diagnóstico. Es decir, si yo encuentro este huevo, trato de encontrar uno entero.
para poder decir el paciente tiene Minolepis diminuta. Generalmente entonces podemos encontrar estos huevos, pero no se utilizan para hacer diagnóstico. Se buscan otros más, ¿sí? Otros que estén bien enteritos. ¿Sí? Porque esto puede llevar también a confusión muchas veces y pueden ser otras estructuras. Entonces busquemos un huevo bien, me sale decir la frase del libro, para poder hacer el diagnóstico y quedarnos tranquilos, ¿no? Uno se queda mucho más tranquilo si ve el huevo con todas estructuras bien formadas que si ve la mitad que puede confundir con alguna otra estructura que no tiene nada que ver con un parásito. Acá tenemos un huevo bien de libro, como les decía anteriormente, en donde ven todas las estructuras, fíjense, la membrana externa, la sustancia intercelular, el embrión y, bueno, los ganchos, que recuerden que serían como virtuales, ¿no? Porque nosotros muchos no los vemos, a veces vemos 4, vemos 3, vemos 1, o no vemos ninguno, ¿sí? Pero son 6 lo que se encuentran, por eso se llama embrión hexacanto. Nuevamente tienen otro huevo de Minolepis diminuta, con todas las características. Fíjense que no tiene los filamentos polares que habíamos hablado para el Minolepis nana. Bueno, y ahí tenemos las diferencias fundamentales entre lo que sería el huevo de Minolepis nana a la izquierda y el huevo de Minolepis diminuta a la derecha. Fíjense entonces que primeramente el huevo de Minolepis nana es mucho más grande o es más grande que el huevo de Minolepis diminuta. Otra característica fundamental es la membrana estriada fina que tiene Minolepis diminuta y que no se observa en Minolepis nana. Otra característica es que el embrión tiene los filamentos polares en Minolepis nana y no se observan filamentos polares en el embrión de Minolepis diminuta. Ambos embriones, recuerden, son hexacanto y solo Minolepis diminuta tiene color marrón. Bien. Hasta acá entonces las Immunolepis. Muy por arriba ustedes ya están viendo que estamos viendo los parásitos por arriba, pero lo importante son las estructuras parasitarias que nosotros vamos a ver en las muestras biológicas y hay que tener en cuenta para eso el ciclo biológico. El ciclo biológico los voy a dejar para la actividad de ejercitación que la vamos a hacer más adelante, cuando terminemos de ver todo esto. Bueno, y vamos a ver entonces otros estode de la misma familia, que es el Dipylidium caninum, ¿sí? Que era este huevo, este parásito, este cestode que se adquiría por el consumo de carne de pescado. Vamos a ver en qué parte del ciclo biológico está incluido el pescado. Perdón, caninum, perdón, el caninum es de perro, perdón. El Dipilobotrium latum es el de pescado, me equivoqué. Esta es una parasitosis que se transmite por las pulgas del perro, disculpen. Bueno, entonces veamos un poquito el ciclo biológico de Dipylidium caninum, ¿sí? No sé, pero tenían mentalmente otro orden de parasitosis y por eso dije, pensaba que estábamos hablando del pejerrey y no del perro. Bueno, fíjense entonces, las proglótides, esta es una característica muy común de estas proglótides, de este tipo de parásitos, es que las proglótides son o tienen la forma de semillas de melón. Tienen dos orificios de postura, perdón, dos poros genitales, no hay orificios de postura, que se encuentran a ambos lados de lo que sería la proglótides. Esa es una característica muy interesante también. Ya por sí ver las proglótides, y por eso yo les decía que es importante el filtrado de la materia fecal, porque de esa manera nosotros podemos estudiar estructuras macroscópicas y después estructuras microscópicas. El tipo de proglótide que yo pueda observar, si es que hay alguna en el filtrado, o sea, en el residuo que queda en la filtración, me ayuda mucho a estudiar la parasitosis, porque estas proglótides son muy particulares, recuerden, fíjense que son como tienen una forma similar a semillas de melón, y sus poros genitales son dos y se encuentran a ambos lados. Estas son características muy particulares. El hombre se infecta, dice, por el consumo de la pulga del perro o del gato infectado con el cisticercoide, ¿sí? La forma larvaria. Cisticercus es la forma larvaria. Fíjense entonces que acá la pulga está consumiendo el huevo, ¿sí? Y es la pulga entonces la que tiene la forma larvaria o el cisticercoide. El hombre ingiere por accidente la pulga, por
por manipular, por estar en contacto con el gato o con el perro, y se infecta. ¿Sí? Bueno, dice que el útero no es ramificado, pero sí es en forma de bolsa y contiene grupos de huevos formando lo que se llama la cápsula ovífera. ¿Sí? Bien, y fíjense, esta es la cápsula ovífera. ¿Sí? Se ven acá, se ve una cápsula con muchos huevos. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Puede encontrarse huevos en esa cápsula. ¿Sí? Esa cápsula se rompe y se liberan, fíjense, todos esos embriones que están ahí. Bueno, fíjense que esta cápsula mide, perdón, que cada huevo, cada uno de estos huevos que están dentro de esta cápsula ovífera y que se encuentra así en la materia fecal, es decir, nosotros vamos a encontrar en los preparados esas cápsulas ovíferas llenas de huevo, eso es lo que se evidencia, se observa. Cada uno de estos huevos entonces dice, mide 40 micrones, con una membrana hialina y en su interior un embrión hexacanto. El escólex es armado, es decir, tiene ventosas y ganchos, y la sintomatología es leve e inespecífica, como siempre, dolores gastrointestinales, anorexia, pérdida de peso, cansancio, fatiga, ¿sí? Son las características de las parasitosis que ya charlamos a que se pueden llegar a deber en la mayoría de los casos. Acá tenemos el escólex armado del Dipyridium caninum. Acá tenemos un ejemplar teñido con carmín acético, que es un colorante, para ver las estructuras. Fíjense, acá se ven los ganchos, acá se ven las ventosas y las proglótides. Acá tenemos la cápsula ovígera dice acá, pero es ovígera también, en donde se observan los embriones. O sea, cada uno de los huevos con sus embriones, ¿sí? Y el huevo, aparte, fíjense, con la estructura hialina, la membrana hialina, y el embrión hexacanto en su interior, ¿sí? Recuerden que la cápsula ovígera u ovífera se libera, ¿sí? Se libera de esa manera en la materia fecal, y es lo que nosotros encontramos en la materia fecal. Acá se ve cómo se observa en un preparado de materia fecal. Fíjense la cápsula con la cantidad de huevos conteniendo cada uno su embrión. Acá más cerca, fíjense la cápsula ovífera y los huevos conteniendo en su interior el embrión hexacanto. Una vez más, esto se repite, así que es lo mismo. Y ahora sí, lo que me había puesto delante, el Dipilobotrium latum. El Dipilobotrium latum, recuerden que no tiene aparato de fijación normal, como veníamos viendo anteriormente, como ventosas y ganchos o ventosas, sino que tienen las bótrides, ¿sí? Que eran esas como estructuras a lo largo de lo que sería la cutícula, la forma del parásito, que le permitían adherirse a la mucosa intestinal. Y otra característica importante que tenían esta familia era que tenían orificios de postura, ¿sí? En este caso vamos a ver orificios de postura. Bien, bueno, ahí les dice, con orificio de postura. El Diphyllobostrium latum, entonces, es el que nosotros vamos a estudiar, y esta parasitosis se obtiene por el consumo de pescado, de consumo de carne cruda de pescado, que contiene la larva, ¿sí? La larva que es la forma infectiva. Fíjense que dice la larva plerocercoide. Bien, y vamos a charlar un poquito sobre cómo sería el ciclo biológico. Fíjense que los huevos, acá dice, requieren el agua para madurar. Miden 70 micrones, o sea, son más grandes, y son operculados. Ahora vamos a ver el huevo cómo es. El opérculo es como una tapita que tiene el huevo que se abre para que salga la larva. Ni bien la larva sale, se tienen que encontrar con su primer hospedero para continuar el ciclo. Fíjense que dice que en el medio acuático sale la larva, o coracidio, que es el tipo de larva que sale. Fíjense, acá está el huevo,
el huevo madura, se abre el opérculo, acá se ve la tapita, sale entonces la larva, ¿no? O coracidio, fíjense que es una larva, es esta, la larva coracidio. Aguárdenme un instante. Bueno, continuamos. Perdón, pero me estaba por quedar sin batería. Bien, entonces decíamos que salía del huevo operculado la larva, ¿sí? O coracidio, decíamos, que requiere un primer hospedador que es un crustáceo, que es ese que está acá, ¿sí? Entonces, en el crustáceo se genera la larva plerocercoide, el cual después, fíjense, acá está la larva plerocercoide en el crustáceo, ¿sí? que tomó la larva inicialmente, el coracidio, y bueno, la característica que tiene el coracidio es que tiene, bueno, tiene como cilias, ¿sí? Que le permite entonces moverse en el agua y encontrarse con el crustáceo que es su hospedero intermediario. Bueno, este hospedero intermediario entonces permite la transformación a larva plerocercoide, que es la que es consumida después por el pez. ¿Sí? El pez acá está en el agua, es consumido este crustáceo por el pez, y entonces la larva plerocercoide queda ahora formando parte ya del pez, ¿sí? Del pescado que después es pescado por el pescador y es consumido. ¿Sí? Bueno, fíjense que dice acá, el cual es ingerido por el pez en donde se genera la larva plerocercoide. ¿Sí? O sea, continúa la generación de esta larva. Y eso queda en el músculo, en la carne, digamos, de lo que sería el pescado, por ejemplo, la trucha o el salmón, pejerrey también, eh, y, eh, y después, entonces, cuando el hombre consume la carne de pescado crudo o mal cocida, entonces la larva plerocercoides se transforma en lo que sería el gusano adulto, ¿sí? Desenvaginales cólex, todo lo que ustedes ya saben. Bueno, una característica muy importante que tiene este parásito, que muchas veces yo lo pregunto, es que además de generar un cuadro inespecífico que puede generarlo, de diarrea, distensión abdominal, flatulencias, etc., puede generar en el hospedero una anemia perniciosa, ya que compite con este por la vitamina B12. Y esta es una característica que no tienen los otros parásitos, ¿sí? Entonces acá tenemos una característica fundamental en cuanto a la sintomatología que tiene esta parasitosis, ¿no? Que tiene este cuadro que no es observado en otras parasitosis, una anemia perniciosa, o una anemia pseudo-perniciosa sería, sí, porque la anemia perniciosa por falta de factor intrínseco, como ustedes saben. Bien. Sigamos. Se me trabó la diapositiva. Bueno, acá tenemos el Diplobotrulatum, entonces, las larvas, el crustáceo, el huevo, y fíjense el pez en donde se reproduce la larva plerocercoide, ¿sí? Decíamos entonces que teníamos inicialmente, eh, esta es la larva plerocercoide, que es la misma que está acá adentro del crustáceo, y este sería la larva poracilio, que yo les decía, que fíjense, acá están las cilias que yo les contaba que eran las que tenían para permitir la movilidad en el agua, ¿sí? De esta larva. Porque tienen que ir a buscar el hospedero intermediario, que es el crustáceo, ¿sí? Después el crustáceo es consumido por el pez, en donde la larva plerocercoide se sigue produciendo y reproduciendo hasta que toma contacto con el hospedero definitivo, que en este caso sería el hombre, en donde se van a generar las estructuras maduras sexualmente.
Acá tenemos el Scolex y decíamos que el Scolex no era armado porque no tenía ni ventosas ni ganchos. Y tenía sí las bótrides, ¿sí? Las bótrides que son estas estructuras como en forma de surcos que se generan en la superficie del parásito y le permite adherirse, perdón, o fijarse a la mucosa intestinal. ¿Sí? Fíjense que el Scolex es en forma de cuchara, como se ve acá, y estas serían las bótrides, ¿sí? Estos surcos en el mismo tegumento del parásito. Ahí se ve mejor. Fíjense que dice que pueden medir, eh, este cestoide puede medir hasta 12 metros, bastante largo. Acá tenemos los orificios genitales y de postura. Fíjense que en la forma, el lugar, cada una de estas serían las proglótides, un proglótide 2, 3, 4, y acá tenemos, fíjense, el poro genital y abajo el orificio de postura. ¿Sí? Recuerden que este género, esta especie, sí tiene orificio de postura. Acá tenemos los huevos de Diplobotrum latum. No se observa bien el opérculo, pero el opérculo debería estar acá. Recuerden que es como una tapita a partir del cual sale la larva humidocidio a buscar entonces el opérculo intermediario. Acá se observa bien el opérculo. Es uno de los primeros huevos operculados que nosotros vemos. El segundo huevo operculado es el del trematode, que es la fasciola hepática. ¿Sí? Esa la van a estudiar ustedes solitos porque yo les voy a dar el ciclo y van a tener que investigar sobre ese parásito. Acá tenemos de nuevo el huevo, en lo que sería el resto de las estructuras que forman la materia fecal. Bueno, esta parasitosis se obtiene por el consumo de carne cruda de pescado o mal cocida, que contiene la forma infectiva que es la larva plerocercoide, recuerden ustedes. Y así estamos, ¿sí? No podemos consumir nada según estas clases porque todo lo que podemos llegar a consumir tiene algún problema. Continuamos. Bueno, acá tenemos lo mismo, el salmón crudo que también es común consumir en varios lugares. Acá tenemos el Diplobotrum latum, la tenia que mide, que puede medir, dijimos, hasta 14 metros, el huevo y el opérculo que está mostrando ahí. Y acá tenemos las distintas tenias con
sus diferencias en cuanto a las proglótides. Las tenias, recuerden las tenias saginata y solium, y Minolepis, Dispidirium caninum y Dipilobotrium latum. ¿Sí? Recuerden, estos tienen orificio de postura y estos no. Acá tienen los poros genitales a ambos lados, recuerden, y en la forma de la proglótide de semilla de melón.